A ver, lo que vimos la clase pasada, fuimos dando algunos conceptos de lo que es la unidad 2, el método y el objeto de la ciencia política y el método jurídico, los tipos ideales y empíricos que efectúa Jelinek y las clasificaciones que él hace de estos tipos empíricos. Ahora vamos a pasar a lo que es la unidad número 3 de la materia, es algo un poco más distinto, ya vamos avanzando un poco más metiéndonos en lo que es nuestra materia propiamente dicha. Lo que vamos a dar hoy tiene que ver con las formas de adquirir el poder, las formas históricas y las formas actuales. Un poco vamos a hablar de la representación y la democracia, que van casi de la mano, y ya a partir de la clase que viene nos vamos a empezar a interiorizar un poco más con lo que son los partidos políticos, la situación jurídica, con lo que tiene que ver el sufragio y ya temas más relacionados, se puede decir, con nuestra materia. A ver, si yo les pregunto, en la antigüedad, ¿cómo ustedes se imaginan que se podía acceder al poder? ¿Cuáles son las formas históricas de acceder al poder? ¿Ustedes qué se les viene a la cabeza? Porque hoy tenemos la democracia. A ver, por Por supuesto, herencia. Por bien, herencia a través de la monarquía. muy bien. ¿Y qué otra forma A aparte? través de Otra la vez. fuerza, la guerra. Muy bien. Lucio, que creo que, no sé si vos Disculpe, dijiste profesor. algo. Sí, Creo, si no me recuerdo, un término que inclusive creo que usaba Maquiavelo era el tema de las conquistas. Se usaba, se hacía mucha referencia cuando mencionaba los principados y cómo se elaboran. claro, tal cual. Y sobre todo lo que tiene que ver con el medioevo, con las reformas A través de las guerras. protestantes. Claro, que está todo anexado con la guerra, muy bien, con la conquista, tiene que ver con esto. Incluso los golpes de Estado ya es un término un poco más actual en realidad, pero se podría decir que también en la actualidad podríamos acceder al poder por medio de la conquista, obviamente, lo que tiene que ver con el golpe de Estado. Pero en la antigüedad, como ustedes bien dicen, la herencia, la conquista, por anexado lo que es la guerra, que también dijo una compañera, son formas históricas de acceder al poder. ¿Y qué pasa con la elección? Teniendo en cuenta lo que yo les vine contando en las últimas clases. ¿La elección se podría decir que es una forma histórica de acceder al poder? No de la forma democrática, obviamente, que estamos acostumbrados en la actualidad, ¿no? Sí, también. En- no sé si tengo el micrófono. Sí, también se podía acceder por elección al poder. En la antigua Roma Bien. elegían en el Senado era quien elegía al César, digamos. Claro, a ver, en Grecia y en Atenas se También. desarrollaron, si bien estas monarquías hereditarias y vitalicias, también empezamos a ver un poco, De se que empieza se a elegía. desarrollar este término de democracia, que va anexado a lo que es la elección, donde hay instituciones características en cada una de estas dos ciudades, donde obviamente no es una elección abierta y libre como estamos acostumbrados en la actualidad, pero Claro, sí había mecanismos de elección que estaban era supeditados a los solamente que ciudadanos. podían elegir los ciudadanos más ilustres, digamos. Claro, los ciudadanos mayores, generalmente eran mayores de 20 años los que podían acceder a la participación de la voluntad estatal para elegir a los magistrados en esa época. Esto, recuerden que yo más o menos les introduje algo la clase pasada cuando hablamos un poco de el tipo de Estado helénico, el tipo de Estado romano, cuando les hablé un poco de Aristóteles también. Así que bueno, están todos más o menos orientados, correcto lo que vienen diciendo. Así que bueno, voy a compartirles como todas las clases el famoso PowerPoint. No sé si a ustedes les resulta útil, yo por ahí soy muy de usar por ahí el pizarrón, cuando estamos en clase me parece como mucho más didáctico que estar parada frente a todos ustedes y hablar, y acá, bueno, me parece también que les va a ser útil a ustedes. No sé a ustedes qué les parece, si están de acuerdo, o les parece útil que yo les haga PowerPoint con los ítems principales, o
sí, como una especie de resumen de lo que voy dando en cada clase. Sí, Sí, está bien, profe. está Perfecto. bien. Bueno, vieron Sí, que yo están la buenos y clase después sirve que después lo pasada, sumas al campus, que claro, también ayuda, ¿no? yo se lo subí la clase pasada, lo que me quedaba pendiente de la primera clase, la segunda, y bueno, hoy les voy a subir este también. Compartir, ahí estamos. Bueno, ahí creo que se ve, ¿no? Sí. Entonces, tenemos lo que es la clase de hoy, adquisición del poder. Ya nos vamos introduciendo a nuestra materia y previo a lo que son los partidos políticos y la participación nuestra en la formación de la voluntad estatal. La adquisición del poder, formas históricas. Como bien ustedes dijeron, tenemos por un lado la conquista, después yo en los otros PowerPoint les voy a explicar brevemente en cada época histórica cómo se fueron dando estas formas de adquirir el poder. Tenemos por un lado la conquista, ya sea formando un sistema político totalmente distinto o que se sustituya el que ya fue preestablecido en un primer lugar. Eso por un lado. Después yo les voy a explicar bien sobre todo, esto tiene mucho que ver o tiene gran influencia esta forma de adquirir el poder en el medioevo. Después tenemos la herencia, donde acá en la herencia lo que sucede es que hay un reconocimiento de un carácter totalmente superior de quien es el titular del poder. Y bueno, se va sucediendo el traspaso del poder a lo largo de todos los antecesores, de todos los sucesores, perdón. Y tenemos en un tercer lugar la elección, que como yo bien les dije, no confundamos con la elección democrática, que es la que estamos acostumbrados o la que nosotros ejercemos en la actualidad, sino que es una elección entre varios contenedores posibles que ahora se los voy a explicar, pero muy bien, varios de ustedes introdujeron algo con lo que tiene que ver con Grecia y Roma y las instituciones características en cada una de ellas. De hecho, también hay dos autores como Aristóteles, Platón, seguramente van a ir de a poco recordando lo que yo les fui dando las últimas clases, quienes estos autores también introducen en sus obras principales la institución, esta característica que tanto nos caracteriza a nosotros en la actualidad, perdón, que es la democracia. Entonces tenemos conquista, herencia y elección. De hecho, estas tres, obviamente con sus formas totalmente distintas, se repiten en la actualidad. Podemos encontrar estas tres en la actualidad, pero de una manera totalmente distinta en cuanto a cómo se manifiestan. Entonces, formas históricas de acceder al poder. En Grecia lo que teníamos eran monarquías vitalicias. Estas monarquías se caracterizaban por ser hereditarias. Tenemos acá en Grecia también encontramos a Esparta, que conoció lo que es la monarquía dual, o se podría decir la diarquía, donde había una institución característica en Esparta que era la asamblea, y a esta asamblea accedían todos los ciudadanos, y esta asamblea era la encargada de elegir a los miembros, que en ese momento eran 28, esta asamblea era la encargada de elegir a los miembros de otra institución característica que se llamaba el Consejo de los Ancianos. Esto obviamente tiene que ver con la elección propiamente dicha. Estoy hablando cuando yo les estoy describiendo estas tres ciudades, me estoy refiriendo a lo que es la elección, para que ustedes vean cómo se diferencia la elección democrática a cómo se manifestaba en la antigüedad, ¿no? Esto es lo que sucedía en Grecia. Después tenemos en Atenas, que también desarrolló una de las más célebres instituciones helénicas, que era la democracia. En Atenas había una institución característica, que era la eclesia. Esto después, si les quedan dudas, hay una unidad específica, que es la unidad, no sé si es la unidad 10 u 11, que vamos a hablar del mundo grecorromano, donde vamos a desarrollar todas las instituciones, lo que son eclesia y demás, de Grecia, Roma, Atenas, Esparta, así que después lo vamos a desarrollar con más profundidad, pero como para que tengan una idea de cómo se manejaba o se daba la forma de elección en esa época. En esta reunión periódica llamada eclesia, donde se reunían más o menos 10 veces al año, participaban todos los ciudadanos atenienses de mayores de 20 años, y lo que hacían eran participar en la creación de la voluntad estatal, eligiendo
a sus candidatos y quiénes serían los magistrados también en esa época. Es decir, tenía a su cargo la designación de los magistrados, ya sea por elección o por sorteo. Esto es lo que sucedía en Atenas. Después, también otra institución característica en Atenas era el demos, que era la división de la polis en sectores, y también en esta institución se va a manifestar o se va a desarrollar lo que es el sorteo, que va a determinar también la elección o quiénes van a ocupar el cargo o la función de magistrados, ¿no? Después tenemos en Roma, donde en Roma lo que va a suceder, algo muy distinto a lo que venía aconteciendo en esa época, es que se van a dar los primeros pasos de lo que son las monarquías vitalicias, en las cuales el rey ya elegía de antemano a su sucesor, entonces estaba apareciendo un poco lo que es la institución de la herencia, pero después también tenemos, o sea, Roma se va a dividir en diferentes etapas. Tenemos por un lado la República, donde los cónsules eran elegidos por las asambleas, y también había dos instituciones muy características, que son los comicios por curias y después los comicios por centurias. Esto ustedes déjenlo, por ahí les estoy dando demasiada información nueva, capaz les hace acordar un poco a lo que es historia del derecho, pero como yo les dije, incluso está subido un apunte de lo que es la unidad 10 o unidad 11, no recuerdo bien, donde después vamos a desarrollar con mayor precisión y exactitud las instituciones de cada época, pero bueno, quédense con esto para saber, porque lo que nos interesa hoy en día, en esta clase, perdón, es cómo se accedía al poder en esa época. Incluso también en Roma, siguiendo un poco más, una de las instituciones características de la República era la dictadura, que lo que hacía era dotar poder o atribuciones excepcionales al consulado en esa época. Esto lo que tiene que ver con las formas históricas de acceder al poder en Grecia, Atenas y Roma. Recuerden en el medioevo, que yo les hablé un poco la clase pasada, donde las instituciones características en esa época eran la iglesia, la monarquía, el imperio, el feudalismo. Recuerden el feudalismo, que era ese contrato de contraprestaciones recíprocas, donde teníamos al señor feudal y al vasallo, donde el vasallo trabajaba las tierras, estaba relacionado más con lo que es una explotación feudal, y el señor feudal, explotación rural, perdón, y el señor feudal a cambio le daba protección y seguridad. Entonces, el origen de este contrato era puramente la conquista, que tiene que ver con el dominio sobre los bienes inmuebles que tenía este señor feudal. Incluso en esa época, en el feudalismo, había una institución también muy característica que se llamaba la corte feudal, y esta corte feudal estaba integrada por el señor y los vasallos, y esto es lo que daba origen en ese momento a la aristocracia. Entonces, como yo bien les dije, este negocio jurídico, que era el feudalismo, de una relación de tipo contractual, tenía su origen en la conquista. Incluso con los años posteriores, como yo le estoy exponiendo acá en la filmina, se produjo un asentamiento de las monarquías absolutas, y ya aparece la elección y la herencia como formas de acceder al poder, sobre todo lo que es la herencia. Es un componente característico de esta época. Incluso otro de los elementos fundamentales, recuerden, es el teocentrismo, que dominaba casi toda la filosofía en esa época, y llegó a buscar, incluso con este teocentrismo, la identidad divina del gobernante, llegó a justificar el poder que tenía, el poder de origen divino que tanto ostentaban todos los gobernantes en esa época. Sin embargo, lo que se decía también en esa época, que en realidad el derecho no es creado por el monarca, sino que lo que sucedía es que el poder subyace en el pueblo y es descubierto por el monarca. Entonces, es por este motivo que, como yo bien les estoy exponiendo acá en la filmina, que en virtud de esto el poder en realidad está limitado por las leyes divinas y por las leyes humanas. Esto es más o menos como sucedían las cosas en el medioevo, si bien tenemos por un lado lo que es el feudalismo con su origen en la conquista, después más adelante con la consolidación de las monarquías absolutas,
se va asentando más lo que es la herencia, ¿no? Incluso después, recuerden lo que yo les fui diciendo en la clase pasada, con el Renacimiento y la Reforma Protestante fueron surgiendo las modernas naciones, tenemos el asentamiento de lo que son las monarquías absolutas, y a partir de este momento es donde se extingue el poder feudal, ¿sí? ¿Van siguiendo más o menos? Ustedes interrumpen, Mae, por ahí yo, no sé, hablo muy rápido, pero ustedes, si no entienden o les queda alguna duda, me van interrumpiendo, ¿sí? Entonces, teníamos antes la institución del feudalismo, una institución característica de esa época. Después, con el Renacimiento y la Reforma Protestante, ¿qué es lo que ocurre? Se extingue el poder feudal y se consolidan las monarquías absolutas. Antes, ¿cuál era una de las características fundamentales? El teocentrismo. Y ahora vamos a cambiar y va a ser sustituido por el antropocentrismo. ¿Qué significa el antropocentrismo? Que el hombre va a pasar a ser el centro de todo y va a pasar a ser no solamente el fin, sino el fundamento de toda la sociedad. Lo que hace el Renacimiento también es replantear, en virtud de esto, la posición del hombre frente a la sociedad, y es a partir de ello que surge esta nueva filosofía, ¿no? Incluso otra forma de limitar el poder fue la Reforma Protestante, con todos sus exponentes principales, como fue Martín Lutero, que lo que hizo fue cuestionar y a partir de ello limitar el poder del Papa y asegurar a partir de allí la hegemonía de los monarcas. Entonces, aquí aparece la institución de la herencia. ¿Por qué? Porque la monarquía absoluta se va a acceder a través de la herencia, que esta herencia no va a abarcar solamente al rey, sino también a la aristocracia, que esta aristocracia va a integrar después el parlamento. Fíjense todas las instituciones que abarcaba esta forma de acceder al poder. Entonces, a partir de aquí va a desaparecer la elección y la conquista como forma de acceder al poder, y va a caracterizarse esta época por la forma de acceder al poder que es la herencia, ¿no? Después tenemos estas tres formas que son características de la antigüedad, no la antigüedad, sino formas históricas de acceder al poder, ¿no? Tenemos las formas actuales de acceder al poder, donde ya la cosa cambia acá. ¿Por qué cambia? Porque, como yo bien les dije, tenemos que tener bien presente lo que es este concepto de democracia. Hay una nueva legitimidad. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a predominar es una igualdad jurídica entre todos los hombres, porque, a ver, si bien en la clase siguiente vamos a ver las características de lo que es el sufragio propiamente dicho, para nosotros el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio, ¿no? Hay una igualdad jurídica de todos los hombres. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de esta nueva concepción de la elección, se va a poder incorporar a todos los integrantes de la sociedad en el cuerpo electoral. O sea, todos los quienes participemos, obviamente con las limitaciones, es decir, bueno, a partir de ahora, con la nueva sanción de la ley, a partir de los 16 años podemos votar, pero bueno, los de menos de 16 no pueden votar, que son obviamente excepciones al ejercicio de lo que es el sufragio, pero la idea o el concepto general es que todos los integrantes de la sociedad pueden participar ahora del cuerpo electoral. ¿Y a partir de qué? A partir de la conformación de lo que son los partidos políticos, que lo vamos a empezar a desarrollar en la próxima clase. Y hay dos hechos históricos muy importantes que tuvieron o aportaron a lo que es este nuevo concepto que es la democracia, y tiene que ver con las revoluciones francesas y la revolución de Estados Unidos, o la independencia de Estados Unidos, que llevaron a que la elección democrática sea el único mecanismo legítimo, si se podría decir, aunque hay otros, de disponer el poder, porque hay pocos países europeos, pero sigue rigiendo lo que es la herencia. Entonces, lo que es esa forma histórica, en la actualidad, si bien el concepto general de acceder al poder, o el concepto universal es la elección, fíjense que también la herencia sigue rigiendo en la actualidad. Entonces, yo bien les dije, la herencia
por eso el primer concepto, a ver, el primer ítem, yo se los puse así, la herencia desapareció, pero bueno, desapareció como forma común, si se podría decir, de acceder al poder, aunque hay obviamente excepciones, ¿no? A ciertos países europeos. Entonces, yo acá les estoy exponiendo que la idea democrática, la elección, es la forma actual característica de acceder al poder, pero, a ver, hay dos formas de este tipo de elección. Tenemos elecciones abiertas y elecciones cerradas. A ver, quiero escucharlos un poco a ustedes. Si yo ahora los estoy anticipando un poco a las dos formas de elecciones. Para ustedes, ¿qué es una elección abierta? Cuando yo digo elección abierta, ¿qué se les viene a la mente? Una elección en la que participan todos los ciudadanos. Uh-huh. Y a diferencia de la elección cerrada, ¿qué es la elección cerrada entonces? Y que participan grupos selectos solamente. Por ejemplo, no sé, no se me ocurre. Las internas El abiertas. Parlamento no es así, que no es que elige toda la sociedad, sino los representantes. ¿cómo no escuché Profesora. la última parte de Santiago? Sí. Como es en los parlamentos, no es así que eligen los representantes, no es que elige toda la sociedad. Sí, en realidad, a ver, sigue siendo una elección abierta eso porque, o sea, lo que diferencia o lo que determina la participación o que una elección sea abierta o cerrada es que todos los integrantes del cuerpo electoral podamos participar en esa elección. O sea, obviamente los diputados y los senadores, a ver, perdón que estoy poniendo en el grupo, seguimos en realidad lo que es una elección abierta, pero yo me refiero a ver si se podría decir, a ver, para que no Profe. es la respuesta, sí. Una elección cerrada no sería cuando antes de las PASO los partidos políticos hacían su interna con los afiliados del partido. Claro, y a ver, ¿y ahí dónde estamos? ¿En un sistema democrático o no? Fíjate, por ahí remontate un poco a lo que sucedió a partir de la Primera Guerra Mundial en países de Europa donde predominó lo que son las autocracias, ¿no? Donde Una pregunta, profesora. Sí. ¿Podría ser más allá de, o sea, saliendo un poco del esquema de lo que sería abierto o cerrado una elección en base a quienes votan, no podría tener que ver también con quiénes son los que pueden aspirar a un puesto político o aspirar a un cargo? O sea, elección abierta en el sentido de que haya una pluralidad de partidos y cerrado cuando hay casos de sistemas unipartidistas o cosas por el estilo. Claro, yo iba más ahí, Conrado. Muy bien lo que estás diciendo. A ver, cuando yo digo elección abierta o elección cerrada tiene que ver cuando hay un partido único donde los candidatos en realidad son elegidos en el seno del partido y donde no hay en realidad hay un partido por clase, ¿no? Entonces lo que yo me estoy remontando con esto son a los sistemas comunistas en esa época donde en realidad lo que sucedía ahí es donde los integrantes o los que iban a ocupar un cargo determinado ya previamente habían sido elegidos en el seno del partido. Entonces, los gobernantes o estos aspirantes a ocupar un cargo ya habían sido designados dentro del partido, que va a ser el único que va a proponer estos candidatos para la cobertura de las funciones específicas de un cargo. Entonces, las listas únicas de estos partidos son sometidas en realidad a la votación de sus integrantes, de sus habitantes, perdón, pero no a la elección. Fíjense cuán diferente es esto de lo que son las elecciones abiertas, ¿no? Entonces, a ver, definiendo un poco bien a qué me refiero cuando hablo de elecciones abiertas y elecciones cerradas, recuerden, estamos hablando lo que es la actualidad, o sea, formas actuales de acceder al poder ya definiendo lo que son las elecciones, ¿no? Las elecciones abiertas es una elección plural de los gobernantes, o sea,
todos los gobernantes van a ser designados a partir de un proceso donde van a participar todos aquellos quienes los deseen. Por supuesto, va a haber restricciones, como yo bien les dije, los menores de 16 años, y bueno, otras más que las vamos a ver la próxima clase, que tienen que ver con el sufragio cuando se limita para determinadas ocasiones, pero bueno, la regla general es la universalidad del sufragio. Entonces, acá sí, está bien, los hombres se van a asociar, los hombres o mujeres, o sea, hablo en general, ¿no? Se van a asociar en función de su ideología, de las ideas que sostenga cada uno, y se van a afiliar a un determinado partido político. Y, a ver, todos los integrantes de la sociedad vamos a participar en este proceso electoral en igualdad de oportunidades. Entonces, cualquier integrante de una sociedad va a poder obtener este cargo determinado, ¿no? Entonces, a lo que me refiero, si tengo que caracterizar dos formas de gobierno que van a ejercer esta forma de elección abierta, tienen que ver con el presidencialismo, que es más característico de lo que es el continente americano, de los países americanos, casi todos, y el parlamentarismo europeo, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con las elecciones abiertas. ¿Y por qué yo quiero que lo diferencien de lo que son las elecciones cerradas? Las elecciones cerradas, más que nada, sucede lo que era la Alemania nazi o el comunismo, donde había un peso muy preponderante lo que es la ideología. A ver, con esta elección cerrada o con esta ideología, lo que se caracteriza, perdón, es que los partidos son en realidad exponentes de las clases sociales. Entonces, a cada clase le va a corresponder un partido. Hay un sistema de partido único. O sea, lo que sucede o cómo va a funcionar este sistema de elección cerrada es que los gobernantes ya directamente van a ser elegidos dentro del partido. Por eso yo les digo que en realidad los gobernantes o los habitantes van a votar a esa lista, pero no los van a elegir, porque esos gobernantes ya van a ser previamente elegidos dentro de su partido, dentro de su lista. ¿Por qué? Porque el partido va a ser el único que va a proponer candidatos para cubrir los cargos, ¿sí? Después, a partir de la unidad 5... Profe, una pregunta con eso. Sí, decime. Me dice que a cada clase le corresponde un partido, entonces tenemos varios partidos y hay varias clases. En realidad, para el sistema comunista o para el partido nazi hay una única clase. Eso es lo que ellos sostenían. Cuando veamos, pero está bien que me lo preguntes ahora, pero cuando veamos la unidad 5, que vamos a ver las características del sistema presidencial, parlamentarista y los sistemas comunistas, ahí por ahí te va a cerrar un poco mejor, pero quédate con esto que para ellos había una única clase, hay un sistema de partido único donde los gobernantes ya van a ser previamente elegidos dentro del partido. Entonces vos definitivamente vas a elegir a una persona que ya previamente lo habían designado ellos dentro de su lista, dentro de su partido. Por eso yo les digo que los habitantes votan pero no eligen. Esto, la diferencia que obviamente en la actualidad ya ni rige casi, o en muy pocas ocasiones, pero por supuesto que nosotros al estar dentro de lo que es un sistema presidencial, vamos a llevar a cabo, desarrollar lo que es una elección abierta, ¿no? Ya la semana que viene, cuando vemos partidos políticos, bueno, en realidad la otra porque es feriado, por ahí les va a cerrar un poquito mejor y les voy a explicar lo que son las características del sufragio, y después cuando vemos la unidad 5, donde ya les voy a mencionar y vamos a charlar un poco más profundamente de las características de todos estos sistemas, parlamentarismo, presidencialismo y sistemas comunistas, por ahí les va a cerrar un poco mejor. Pero sí me interesa que diferencien estas dos formas de elecciones, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con las formas actuales de acceder al poder, elecciones abiertas, elecciones cerradas. Bien. Pero bien, como yo les dije, o como ustedes me dijeron, también en la actualidad se puede acceder a lo que es la conquista o a través de la fuerza, que incluso en nuestro país tiene varios antecedentes al respecto. Puede darse de dos maneras, como yo bien les digo acá, a través de una revolución. Se dice que la revolución es triunfante, si se podría decir alguna característica, y se la diferencia con lo que es la rebelión, que es algunos dicen que es una revolución fracasada, ¿no? ¿Qué hace una revolución? Va a derrocar al gobierno de turno
y lo que va a pretender es una modificación total de ese gobierno. Cuando yo digo modificación total, me estoy refiriendo a que va a modificar la Constitución, las pautas de gobierno, las leyes, incluso la forma de vida, si se podría decir, de esa sociedad determinada. Un golpe de Estado, por ahí les va desafortunadamente parecer un poco más familiar de acuerdo a los acontecimientos históricos de nuestro país. Lo que no pretende, sin lugar a dudas, es un quiebre institucional, sino que lo que va a pretender es una modificación de las autoridades. ¿Por qué? Porque la idea de este golpe de Estado es que sea transitorio, porque la vida común de las personas en realidad va a continuar. Y de hecho, fíjense que varias leyes dictadas en los gobiernos de facto o en gobiernos que han accedido al poder a través de golpe de Estado incluso siguen vigentes. Después, obviamente, se las ha ratificado por una razón de lograr seguridad jurídica, ¿no? Pero lo que se busca con este golpe de Estado no es una modificación total como una revolución, sino que un quiebre institucional, o sea, una modificación simplemente de lo que son las autoridades, ¿no? Esto es una diferencia de lo que es las dos formas de acceder al poder por medio de la fuerza en la actualidad, revolución y golpe de Estado, las dos formas. Y como vimos antes en la conquista, era totalmente distinto, por ahí lo pueden relacionar, como yo bien les dije, con el feudalismo, cuál era el fundamento de ese tipo de contrato y cómo se diferencia a la forma en que se manifiesta en la actualidad, ¿no? A ver, formas actuales de acceder al poder va de la mano de lo que es la democracia. Y yo ya se los vengo diciendo desde la primera clase, más o menos se los voy nombrando, me quiero profundizar mucho en esto, quiénes fueron los precursores o quienes introdujeron por primera vez este término democracia. Tenemos por un lado Aristóteles, quien en su obra va a escribir a la democracia como aquella forma de gobierno que va a residir en todos los componentes del cuerpo social. Incluso Aristóteles hace una clasificación que lo vamos a ver después en la unidad 5 entre formas puras e impuras, y la contrapone a lo que es la monarquía y la democracia. Después, fíjense como yo les fui diciendo antes, en las otras filminas, en Atenas se va a practicar esta institución característica, sobre todo en el ágora, donde se reunían todos los ciudadanos mayores para participar en la formación de la voluntad estatal, para tomar decisiones, incluso no solo para elegir a los magistrados, sino que también se dictaban leyes y decretos en esa época. Fíjense desde cuánto tiempo antes ya se venía ejerciendo esta institución tan característica que rige en nuestra actualidad, ¿no? Incluso también va a ser mencionado por Platón, él también hace una clasificación de las formas de gobierno, que lo vamos a ver dentro de 2 o 3 semanas. Y otra institución característica, si se podría decir que tuvo gran influencia en el desarrollo de esta institución, es la Reforma Protestante, que también tuvo influencia en la conformación del espíritu democrático, sobre todo al limitar el excesivo poder que tenían los papas en ese momento. Acá yo no me quería detener mucho porque ya les vengo hablando hace bastante sobre cómo se venía ejerciendo la democracia. También tenemos, si tenemos que nombrar a 2 autores principales, tenemos por un lado a Rousseau, después, por ahí soy muy reiterativa, que después lo vamos a ver más adelante, a estos autores. De hecho, hay 2 unidades específicas sobre Rousseau y sobre también Montesquieu. Seguramente a algún grupo les va a tocar, pero bueno, me interesa que sepan conceptos claves o lo que postulaban cada uno de estos autores. Rousseau, a ver, ¿por qué decimos que es el exponente principal de la democracia? Porque él, a ver, era pactista y él decía que o desarrolla el concepto de Estado a partir de una instancia fundacional, si se podría decir, que es el contrato social. Él decía que este famoso contrato social lo que exige es el acuerdo de todos los componentes de un grupo social, de todos los componentes del grupo. A ver, él decía que el hombre es totalmente soberano para decidir su incorporación a ese contrato social. Entonces, a partir de allí va a aparecer esta idea de lo que es la voluntad general, que la expresa muy bien en su obra. Esta voluntad general a la que hace referencia Rousseau va a ser la síntesis
de todas las voluntades individuales. Entonces, él lo que va a decir es que la soberanía en realidad reside en el pueblo, que la va a ejercer directamente en cada acto que para ellos que implique una decisión política determinada, ¿no? Entonces, finalmente lo que va a decir Rousseau es que la democracia es la consecuencia necesaria y natural de la soberanía popular, ¿no? Y que va a concluir en su obra también que cualquier integrante de una sociedad determinada, cualquier integrante de un cuerpo social va a tener el derecho de participar en la creación de la voluntad estatal. Fíjense cuánto se asemeja, ¿no?, a lo que es la idea democrática que nosotros tenemos en la actualidad, e incluso en esa época Rousseau, al desarrollar o a introducir este concepto que es el contrato social, ya le va a introducir todos sus caracteres fundamentales, ¿no? Otro autor muy importante que también sostuvo esta idea democrática, y se podría decir como uno de los precursores, fue Montesquieu. Una de sus obras principales fue El espíritu de las leyes, ya se las vengo nombrando hace varias clases atrás, y también va a brindar los caracteres fundamentales de cómo funciona este sistema. Va a introducir conceptos o principios fundamentales en cuanto a la organización del gobierno. También nos va a hablar del régimen de división de poderes, es una característica principal de lo que es el sistema presidencial. Y estos dos principios también que él sostiene van de la mano de lo que es el pensamiento democrático en la actualidad. Estos autores también van a hacer su propia sistematización, yo se los voy adelantando, de lo que es sistematización o clasificación de las formas de gobierno que ellos consideran mejores, y se podría decir que la vamos a dar a partir de la unidad número 5. Entonces, precursores, si se les llegan a preguntar, de lo que es la idea democrática o quiénes fueron los que primero introducieron este concepto, Rousseau con el famoso contrato social, donde él dice que la soberanía popular reside en el pueblo y que todo integrante de este cuerpo social va a tener derecho de participar en esta creación de la voluntad estatal. Y otro autor, si se les llega a preguntar, es Montesquieu. Montesquieu se podría decir, si se les pregunta a este autor, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es división de poderes. Es el autor principal que introduce este concepto de división o separación de poderes, va anexado a la idea democrática y es un carácter fundamental del sistema presidencialista. Eso lo tienen que saber sí o sí. Entonces, a ver, si nosotros hablamos también del sistema democrático, esto va de la mano de lo que es un sistema representativo. Este sistema representativo tuvo su desarrollo a lo largo de la historia. Yo no se los quise hacer muy extenso. Tenemos en dos países que se fue desarrollando de manera muy distinta. Nos remontamos a lo que es la sanción de la Carta Magna en el año 1215 en Inglaterra. Acá yo se los vengo desarrollando. Francia ya lo va a desarrollar, se los puse en las filminas posteriores, va a desarrollar de hecho una doctrina muy específica sobre esta materia de la representación, pero sin embargo, primeramente se fue desarrollando en Inglaterra. Yo acá bien le estoy poniendo. En Francia ya el quiebre va a ser muy marcado con la Revolución Francesa, con lo que tiene que ver con este tema de la representación, pero en Inglaterra la situación se va a dar de una manera muy distinta, va a ser muy evolutiva, y se podría decir que esto lo va a diferenciar de lo que sucedió en otros países. A ver, lo que sucedía y esto incluso va a dar inicio a lo que es la monarquía parlamentaria, cuando se va dando lo que es el desarrollo del sistema representativo en Inglaterra. Tenemos en esa época que con la Carta Magna de 1215 van a comenzar una serie de restricciones a lo que es el poder del monarca en favor de lo que son los señores feudales. Porque, ¿qué sucedía en esa época? O sea, en esa época el monarca, gobernaba a su gusto y placer con los condes, duques y archiduques, que estos vendrían a ser los miembros de la nobleza en aquella época,
él gobernaba con toda la nobleza alrededor, el monarca, y ellos obviamente contemplaban lo que el monarca decía. Pero en ese momento quienes tenían dinero eran los señores feudales, y quien gobernaba era el rey Juan Sin Tierra. Entonces lo que hizo el rey Juan Sin Tierra fue imponer una serie de impuestos, valga la redundancia, a los señores feudales, quienes fueron los primeros en oponerse, y a raíz de esto se firma la Carta Magna, e incluso también se crea una institución más característica que se llama el Consejo del Rey, y en el cual a partir de ese momento, a partir de la creación de este consejo y estas restricciones que se le van a ir imponiendo al poder del monarca, ya ninguna decisión va a poder tomar el monarca sin el consentimiento de esta nueva institución, ¿no? Todo lo que es el primer antecedente del Parlamento inglés lo vamos a encontrar acá, con la sanción de la Carta Magna, que tiene que ver con la imposición de impuestos por parte del rey Juan Sin Tierra a los señores feudales, y se crea esta institución que es el Consejo del Rey, ¿no? Acá van a aparecer también dos autores muy específicos, primordiales en lo que es el desarrollo histórico de la representación. Yo simplemente se los mencioné porque lo vamos a ver más adelante, que son Locke y Montesquieu. Y después, lo que más me interesa es cómo sucedió en Francia. Se dio de una manera muy distinta. De hecho, se da un quiebre mucho más importante en Francia, porque, a ver, ¿qué sucedía en esa época? El monarca gobernaba con el clero, a diferencia de lo que sucedía en Inglaterra. El monarca gobernaba con el clero y con los señores feudales que estaban a su alrededor, ¿no? Y los perjudicados en esa época, en realidad, era la burguesía, que la burguesía representaba el Estado llano en esa época en Francia. Entonces, lo que hacía el monarca era convocar a los estados generales era la asamblea, y a esa asamblea asistían el clero, el estado llano y la nobleza. Pero ¿qué pasa? El clero y la nobleza no lo hacían por derecho propio, y el estado llano asistía a la asamblea por representación. Entonces, ¿qué sucedía acá? A ver, terminaba perdiendo en realidad la burguesía, porque a la hora de tomar decisiones por el clero o la nobleza, en realidad se veían en inferioridad numérica. Entonces por eso siempre terminaban perdiendo. Entonces, a ver, yo le puse que a raíz de esto se desemboca la Revolución Francesa, que fue una de las tantas causas, pero como para que ustedes tengan una idea cómo fue sucediendo el tema del desarrollo de la representación en Francia, donde había una diferencia en la participación, había una diferencia numérica entre quienes asistían a la toma de decisiones, y bueno, a raíz de esto se fueron desencadenando las causas que dieron origen a esta revolución. Pero a partir de esto no se hizo o no se llegó a un quiebre inmediato de la monarquía, ¿no? Sino que eso sucedió mucho tiempo después, pero bueno, se podría decir que es un antecedente, ¿no? Entonces, después los estados generales van a desaparecer, y va a pasar a crearse otra institución característica, que es la Asamblea Nacional. Y esta Asamblea Nacional va a ser después la depositaria de la soberanía, ¿no? Yo se los traté de explicar de una manera distinta al libro, porque por ahí el libro es un poco confuso, si se podría decir. Entonces yo traté de desarrollárselos sintéticamente de la manera más simple, ¿no? Que me interesa que sepan bien cómo sucedió en Francia. Entonces, como yo bien les decía, a partir de esto va a acontecer o va a surgir otra institución muy característica que va a reemplazar a los estados generales, y tiene que ver con la Asamblea Nacional. ¿Por qué es tan importante? Porque a partir de ahí, quien va a ser depositaria de la soberanía nacional va a ser esta nueva institución, que es la Asamblea. Después, a partir de estos hechos históricos que fueron sucediendo, se va a desarrollar lo que se llama la doctrina francesa de la representación, que tuvo una gran influencia y es muy importante en lo que es el proceso histórico de la representación. En esta doctrina francesa de representación hay dos posturas muy distintas. Por un lado tenemos lo que sostiene Rousseau, que yo se los vengo anticipando un poco con el desarrollo de estas clases,
Y después, lo que más me interesa que sepan, tiene que ver con la doctrina clásica francesa de la representación, que se las voy a desarrollar ahora en unos minutos, que la va a desarrollar uno de los pensadores o expositores más importantes, es Sieyès. No digan Sieyès, como por ahí me lo dicen en los exámenes, se llama Sieyès, que ahora después en la próxima filmina lo van a ver bien cómo se escribe, ¿no? Entonces, a ver, esta doctrina francesa de la representación va a haber dos posturas. Por un lado tenemos lo que dice Rousseau. Rousseau, él va en contra de lo que es la representación popular, lo que es la representación política. En realidad, él dice, ¿por qué está en contra de la representación política? Porque él dice que la voluntad general en realidad no puede ser representada, porque él dice que si cada uno es soberano, no podría haber un representante por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, él dice que esa soberanía en realidad no se puede delegar. Por eso está en contra o no admite esta representación política. Él dice que solo yo, o una sola persona, la puede ejercer, y también él nos va anticipando, nos menciona lo que sucedió en la Grecia antigua, en ese momento donde yo bien les dije que se iba ejerciendo la democracia directa, y él dice que esta democracia directa que sucedía en Grecia la toma como ejemplo. Él dice que es la forma perfecta de esta soberanía popular. Y él dice que no sería posible la aparición de esta soberanía popular salvo en pequeñas poblaciones. Dice que en pequeñas poblaciones sí puede suceder o sí puede aparecer esta soberanía popular. Entonces la termina admitiendo al fin y al cabo, pero sometida a dos requisitos. O sea, puede haber soberanía popular en pequeñas poblaciones, pero sometida a dos condiciones. Por un lado, que haya mandatos imperativos, es decir, que quien recibe el mandato no lo puede modificar. Y el otro requisito que sostiene Rousseau es que las decisiones tomadas por ese representante con posterioridad tienen que ser ratificadas popularmente. Por ejemplo, si se dicta una ley, luego tiene que ser sometida a un plebiscito o un referéndum para poder ser ratificada, ¿no? Esto es lo que sostiene Rousseau. Después yo acá les traje, para hacer una diferenciación, para que lo entiendan un poco mejor, a lo que sostiene Montesquieu, que es, no forma parte propiamente dicho de lo que es la doctrina, pero yo para que lo entiendan un poco mejor y vean la diferenciación, ¿no? Montesquieu, en cambio, o sea, él sostiene todo lo contrario a lo que Rousseau sostiene o a lo que Rousseau pregona, porque él dice que el pueblo es apto para elegir, pero no para gobernar. Seguramente esta frase les parece un poco familiar si ya leyeron este autor. Él dice que el pueblo es apto para elegir, pero no para gobernar. Y él dice que el representante en realidad tiene los mismos poderes que tendría cualquier soberano, porque no rinde cuentas a nadie, y tampoco está obligado por ningún tipo de mandato imperativo, ni tampoco debe someter su decisión a una posterior ratificación, como sostiene Rousseau, ¿no? Y finalmente él termina sosteniendo que se excluye toda forma de participación directa del pueblo en la formación de la ley, ¿no? Fíjense estos autores cómo van desarrollando o cómo introducen este concepto de lo que es la representación política. Pero lo que me interesa acá, que es la doctrina que finalmente se va a desarrollar en Francia, vamos un poco más arriba a lo que tiene que ver con el sistema representativo, lo que sucede en Francia. Recuerden quién asistía a los estados generales, el clero, la nobleza y el estado llano. Fíjense la diferencia que había en cuanto a la participación, o la diferencia numérica que había entre ellos a la hora de la toma de las decisiones, que esto fue lo que llevó a los acontecimientos que luego produjeron la Revolución Francesa, y donde se sustituye esta asamblea, que son los Estados Generales, por la Asamblea Nacional. Ahora la Asamblea Nacional va a ser la depositaria de esta soberanía. ¿Y ahora por qué? Se los explico. Tenemos la doctrina francesa de la representación. Fue desarrollado por un jurista muy importante, fue el precursor, que se llama Sieyès. ¿Y qué busca esta doctrina? Lo que busca es diferenciar los caracteres que presenta el funcionario que ejerce un gobierno o un mandatario común, si se podría decir, un mandatario de derecho público, con un mandato privado.
un mandato, a ver, perdón, Cari me está hablando en el chat. No hay problema, quienes se tienen que retirar, no hay ningún problema, lo entiendo, así que quédense tranquilos. Bueno, volvemos. La doctrina francesa de la representación lo que busca es diferenciar las funciones o las características que ejerce un mandatario común o un mandatario de derecho público con un mandato privado. Entonces, fíjense, el mandatario común lo que se caracteriza es porque el mandato está limitado a representar solamente a aquellas personas que lo hayan designado. ¿Qué otra característica tiene el mandatario común? Que no se puede revocar el mandato por voluntad popular, perdón. Otro concepto o otra característica muy importante es que no responde ante los electores por este mandato recibido, incluso no puede ser reemplazado salvo por casos de renuncia o de juicio político, y que tampoco ejerce responsabilidad frente al pueblo. Esto se diferencia desde ya, o sea, es totalmente lo opuesto de lo que es el mandato privado. El mandato privado va a ser totalmente revocable, es responsable ante el mandatario por el cumplimiento de la función, ante el mandato, perdón, por el incumplimiento y cumplimiento de su gestión, o sea, debe rendir cuentas al terminar su mandato. Incluso no se puede actuar por encima de ello. Fíjese que en mandatario común, si tendríamos que mencionar algún ejemplo, podríamos decir que, por ejemplo, la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación, pero a partir de la asunción en su cargo va a representar en realidad a todos por igual. Esto para hacer alguna diferenciación de lo que es la doctrina francesa de representación, que se preocupó por diferenciar estos dos tipos de mandatos: mandato de derecho público, mandato de derecho común, y mandatario de derecho privado, que es totalmente lo opuesto en cuanto a los caracteres y a las funciones que debe ejercer cada uno. A ver si me olvidé de algo. Incluso también se dice que el mandato privado, si se actuó fuera del mandato que recibió específicamente, se dice que ese acto llega a ser nulo, se anula. Otra característica de este mandato privado. Entonces, a partir de todo este desarrollo que llevaron a cabo juristas, recuerden, exponente principal Sieyès, se llega a una conclusión a partir de estos dos desarrollos que se fueron dando. Lo que va a concluir esta doctrina francesa de la representación es que el poder no va a residir ni en los soberanos, ni en el pueblo, perdón, no en el pueblo, ni en los individuos, ni en ningún tipo de agrupación política, sino que ahora la soberanía va a residir en la nación. Y esa soberanía nacional se va a depositar en la Asamblea Nacional. Recuerden esta institución característica que va a reemplazar lo que son los estados generales que yo les hablé cuando les mencioné el desarrollo histórico de la representación. Esta Asamblea Nacional, a partir de ahora, va a ser la única que va a expresar la voluntad estatal de la nación. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que tome esta Asamblea Nacional son totalmente válidas para todos los habitantes de un territorio, una sociedad o un grupo social determinado, y va a obligar a todos por igual. O sea, no puedo ir en contra de lo que la Asamblea Nacional determina. Incluso para ellos el sufragio es una función. Después la clase que viene vamos a ver cuál es la diferencia, cuál es la naturaleza jurídica del sufragio, de dos posturas: sufragio como derecho, sufragio como función, pero quédense con esto, que para ellos el sufragio es una función, incluso la puede limitar a los miembros del clero y de la nobleza. Entonces, fíjense cuán diferente es el ejercicio de la soberanía en cuanto a la institución en cual reside, las formas que se fue accediendo al poder. Esto es más o menos los conceptos que yo quería desarrollarles hoy. Vamos a hacer un breve repaso: adquisición del poder, conquista, herencia y elección, las tres formas de adquirirlas. Tenemos Grecia, Atenas y Roma, las instituciones características, cómo se iba desarrollando lo que es la participación en la formación de la voluntad estatal, con la Eclesia, lo que es Atenas, el medioevo, monarquía, imperio y feudalismo. Esto con los tipos empíricos que leí la clase pasada seguramente lo van a poder ubicar. Las formas actuales: la elección democrática, elecciones abiertas, elecciones cerradas,
Después tenemos también lo que es anexado, lo que es la conquista o la forma de acceder por medio de la fuerza, revolución, golpe de Estado. Y finalmente, bueno, los exponentes de la democracia. Perdón, por ahí yo vuelvo muy rápido, me gusta hacer como un repaso de lo que di, a ver si me olvidé de algo. Sistema representativo en Inglaterra, con la sanción de la Carta Magna, perfecto. Bueno, Francia es lo que más me interesa en cuanto al monarca, alrededor de quién gobernaba, quiénes concurrían a los estados generales, la asamblea, luego con los acontecimientos históricos. Incluso lo van a entender mejor cuando vemos las causales y consecuencias de la Revolución Francesa. Se va a reemplazar los estados generales por la Asamblea Nacional y ahora va a ser la depositaria de la soberanía. Y ya con esto, la doctrina francesa, Rousseau, Montesquieu, y las dos posturas de esta doctrina francesa de la representación. Yo, por supuesto, esto se los voy a compartir. Perdón si fui muy rápido, pero lamentablemente esto es un tema, una unidad para darlo en 2 clases por lo menos. Yo trato de hacerlo lo más, no me gusta hablar rápido, pero trato de hacerlo lo más sintético y práctico posible con este PowerPoint para que lo puedan ver bien. Por supuesto que está todo más completo en el libro. Y como yo bien les dije, si ustedes necesitan alguna clase más para reforzar algún tema, por ejemplo, dar algún martes, nos podemos encontrar a la misma hora, yo desde ya no tengo ningún problema, pero bueno, tengo que cumplir con las pautas de la facultad de que en principio las clases son, al menos si seguimos la virtualidad, una vez por semana. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Siento que hablé mucho, pero bueno, espero que me hayan entendido. Yo esto se los voy a subir. Profe, ¿va a subirlo? Eso te iba a preguntar, ¿va a estar en el campus? Sí, yo todas las clases que arme PowerPoint ya ahora se los subo. Lo paso un PDF, les va a quedar. De esto no hay videos, me parece, pero no importa, en el libro está. No sé si alguien tiene mi carpeta de clase, pues andaba dando vueltas cuando yo la cursé, seguramente alguien la tiene y ahí también se explica un poco mejor, perdón. Si no, también algún día me puedo tomar el trabajo de escanearla. Yo en esa época tomaba apuntes a mano, no lo pasé a computadora, pero bueno, también les puede servir. De esto lo que hay solamente es el PowerPoint porque no hay otro material, que yo, bueno, lo fui armando con el paso del tiempo y de las clases. Formas actuales y formas históricas de acceder al poder es un tema de examen, así que en el caso ya sea que sigamos en la virtualidad o en la presencialidad, es un tema que siempre se pregunta, así que bueno, espero que les haya quedado claro y cualquier duda que tengan me escriben, todos tienen mi teléfono. Por ahí a veces tardo en contestar porque bueno, estoy también en el grupo de la otra comisión y bueno, a veces son muchos. Me comprometo este fin de semana a armar todos los grupos, asignarles los temas, así ya vamos viendo eso con tiempo, perdón, y bueno, no nos atrasamos ni nada por el estilo. Bueno, nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Si les van surgiendo alguna pregunta, me van consultando, ya sea esta semana o la otra. Si quieren que la semana que viene no perder la clase, podemos dar otro día, eso me lo hacen saber en el grupo de WhatsApp, y si no, nos veremos en 2 semanas. Pero bueno, la semana que viene vamos a estar en contacto porque les voy a pasar los grupos con los temas ya asignados al grupo que tenemos por WhatsApp, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene algo para decir, alguna duda? Si no, directamente nos vemos en 2 semanas, salvo que quieran alguna clase la semana que viene, ¿sí? Profe, algo rápido. Sí. Dentro de las formas históricas de adquirir poder, Sí. ¿podría pensarse el matrimonio entre distintos monarcas de distintas naciones? Sí, eso también va anexado en lo que es la herencia, en realidad. Sí, a raíz de... Sí, yo lo anexaría o lo asociaría con la herencia tal cual, o sea, el matrimonio era como una estrategia, se podría decir, para acceder al poder, y a raíz de esto conseguir la sucesión del poder en todos sus sucesores, vale la redundancia, pero sí, tal cual, es una forma histórica de acceder al poder, muy bien. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces estamos en contacto y los grupos sí los voy a pasar por WhatsApp, que creo que estamos todos y todas.
Así que bueno, buen fin de semana y estamos en contacto entonces. Chao, profe, buen fin de. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buen fin de. Chao, profe.